Muchas gracias, Mar, por venir, además desde lejos. Bueno, Naya ya te ha presentado. Tenemos aquí a Mar Cambrollé, la representante de la plataforma de personas trans en el Estado español. Y bueno, una activista de larga trayectoria, ¿no? Entonces, lo primero que te quería preguntar, bueno, eso, como digo, tú eres una de las activistas pues, más conocidas en el Estado español en favor de los derechos de las personas trans. Entonces, nos gustaría que nos contases un poco, bueno, cuál ha sido tu evolución militante, ¿no? Pues casi durante tu vida, en las últimas décadas. Vale, bueno, en primer lugar quería dar las gracias al sindicato ELA por hacer esta jornada, que me parece que son fundamental, y sobre todo creo que está bien que se diga, bueno, pues aquello que a mucha de la gente de izquierda y a muchos sindicatos se le olvidan, ¿no? Que las personas trans, las maricas y la bollera también somos clase obrera. Y bueno, por mi recorrido, yo voy a hacer una parte de mi recorrido, no personal, que también, pero no me gusta mucho el registro de que hable la pobrecita trans de su vida, de sus problemas. Me gusta siempre hablar desde mí para afuera y desde mí, desde lo colectivo, desde mí, desde una crítica social, política y cultural, porque me parece que el registro que nos han dejado siempre a las personas trans en un mundo que mis compañeras anteriormente ha dicho que la discriminación es estructural, pero yo explico por qué es estructural, ¿no? La discriminación de las personas trans es estructural, igual que la de las mujeres, por el mismo motivo, porque las mujeres viven en un mundo hecho por hombre, diseñado por hombre y solo para hombre. Y las personas trans vivimos en un mundo hecho por personas cis, diseñado por personas cis y solo para personas cis. Por eso, igual que las mujeres, es necesario el empoderamiento de este colectivo que está tratado de manera subhumana para poder salir de su discriminación. Hasta que el sujeto oprimido no tome la palabra, no vamos a salir nunca de esta discriminación. Es imposible que otros hablen por nosotros. El aliado siempre tiene que ir un paso atrás o al lado, pero nunca adelante y mucho menos encima. Hemos vivido esto las mujeres cuando han sido los hombres los que han diseñado las políticas, los que han hecho la narración de nuestras vidas, los que han hecho la narración de nuestra participación en los procesos de libertad, y solamente a través de la organización propia de las mujeres el feminismo ha ido evolucionando en distintas olas hasta llegar también a la conclusión, ¿no?, que es importante la alianza también de la deconstrucción de esas masculinidades tóxicas para que el hombre también forme parte del feminismo. Pero ha sido un proceso después. Primero han tenido que organizarse las mujeres para decir quiénes somos, qué nos pasa y poner en lo alto de la mesa las políticas que pueden acabar con estas brechas salariales, culturales, políticas, y que nos han invisibilizado, incluso dado un trato subhumano por debajo del hombre. Hasta que a las personas trans no nos ocurra esto, hasta que no seamos capaces de romper ese cordón umbilical, ese síndrome de Estocolmo con la cisnormatividad, jamás vendrá nuestra liberación. Y dicho esto, pues yo empiezo primero, como no, me coge por mi edad, pues en un contexto social y político que era la dictadura, me coge además, yo siempre digo que a mí me golpea la vida con dos situaciones que yo no elijo, ni elijo ser pobre, ni elijo ser trans. Pero ante ambas situaciones supe primero empoderarme, explicarme. La primera me sirvió para tomar conciencia de clase y ver cómo en los barrios populares pues carecíamos pues de los servicios mínimos, por qué teníamos que ser más explotadas, por qué mi madre tenía que tener menos derecho que igual que otras mujeres, por qué mi padre era
muy explotado. ¿Por qué no teníamos para comprar libros? ¿Por qué en mi barrio no había escuela, ni había semáforo? Y entonces me hago activista de la lucha social, me hago activista contra la dictadura de Franco. Y ese fue mi inicio y mi conciencia. Más tarde, cuando tengo conciencia de mi identidad, que aún tampoco le podía poner nombre, porque la miopía de las dictaduras han sido incapaces de distinguir orientación de identidad, y en un mismo saco entrábamos todas. Todos somos maricones. Y no había ni siquiera la palabra trans ni transexual para referirse a las personas que tienen una identidad diferente a la que habían nacido. Sin embargo, ya aprendí algo desde pequeña. Ya aprendí cómo los correctivos, cómo los castigos siempre venían por una cuestión que tenía que ver con la expresión del género, con la expresión femenina, ¿no? Como el dictador, a pesar de perseguir a los homosexuales con esas leyes, en definitiva lo que perseguía era la normatividad de la expresión del género, porque subvertir esa línea masculinidad, autoritarismo, militarismo y poder era lo peor que le podía pasar, no al dictador Franco, a Pinochet y a todos los dictadores, porque las compañeras contamos el mismo relato. Por eso, cuando dicen algunos narradores que cuentan la historia, 5.000 homosexuales fueron presos por las leyes represivas del franquismo. Y yo les digo, aún me resuenan en los oídos los gritos de más del 80% de mujeres trans y maricas que fueron los que ocuparon las cárceles del franquismo, porque ser homosexual es algo que tiene que ver con la intimidad. La orientación es algo íntimo. Yo no puedo adivinar cuál es la orientación de este señor, ni de aquella señora, ni de aquel señor. Es algo que tiene que ver con lo íntimo, y en una situación de opresión, de represión, donde tu vida corría peligro de privación de libertad. Eran muy pocos los homosexuales que se visibilizaban como tal. Muchos se escondían tras la coartada de un bigote y una barba, tras la coartada de un matrimonio. Las que no pudimos escondernos jamás, ni éramos las personas trans, ni fueron las locas, ni las maricas. Las que soportamos los peores maltratos de la dictadura, pero también las grandes olvidadas de la democracia. Bueno, está claro que el colectivo LGTBI y sobre todo el colectivo trans, ¿no? Pues ha sido históricamente discriminado y todavía, bueno, lo sigue siendo, ¿no? A pesar de que efectivamente, bueno, pues vemos que hay avances, y entonces un poco sobre los últimos avances es sobre lo que te quería preguntar, ¿no? La tan polémica ley trans promovida en el Estado español. Bueno, ¿qué es lo que te gustaría a ti decir sobre esa ley cuya, bueno, que tú has sido una de las grandes defensoras, ¿no? ¿Qué remarcarías de la ley y qué mejoras crees que, bueno, que traerá, ¿no? ¿Cuáles son las claves de la ley? ¿Qué mejoras crees que traerá la ley? A mí me gustaría también, si me permite, Leire, hacer un marco de análisis por situar un poco de dónde viene el gran avance, la gran transrevolución, y cómo todo avance también crea una contrarreacción, ¿no? Una contrarreacción también internacional. Las personas trans hemos vivido casi en la última década momentos muy importantes. El momento de la despatologización de las identidades trans, que tuvo lugar de manera oficiosa, no es que anteriormente eran enfermas y a partir de aquí no, pero bueno, por fin conseguimos que en 2018 la Organización Mundial de la Salud dijera las identidades trans no son una patología. Por otro fenómeno, a nivel jurídico, pues conseguimos que en 2012 Argentina y ante el mundo entero introdujera un nuevo concepto novedoso, pero ha sido necesario, útil e irrenunciable, que es la autodeterminación del género. Y esto además forma parte ya forma parte de recomendaciones tanto del Consejo de Europa
de Organización de Naciones Unidas, de la Comisión Iberoamericana de Derechos Humanos. O sea, no hay ningún organismo internacional que no recomiende, lo que pasa que aquí se recomienda, no se obliga, se recomiende que es imprescindible la autodeterminación y la despatologización como herramientas para acabar con la discriminación de las personas trans. Bien, nosotras, en Andalucía en 2014 quisimos introducir esto en un marco jurídico. Fue la primera vez en España y en Europa que se introduce en un marco jurídico la libre autodeterminación del género, lo mismo que la despatologización. Era la primera vez que en un texto legal se hablaba de las personas trans como parte de la diversidad humana y se obviaba, bueno, aquella verborrea escrita que cuando hablaba de personas con disforia de género, que, en fin, aquellas palabras que son, digamos, heredados de un discurso psico o biomédico, ¿no? Que es lo que había anteriormente en otras leyes que fueron aprobadas antes que la de España, antes que la de Andalucía. Primera fue en Nafarroa, que se aprobó en 2009, en 2012 se aprobó aquí en Euskal Herria, pero con la mala suerte que el referente jurídico de referencia era una ley patológica, que era la Ley 3/2007, que ha influido de manera determinante en cualquier tipo de avance que en definitiva se ha vendido como tal, pero no dejaba de atar a las personas trans a la patologización. Con lo cual Andalucía fue, digamos, la primera ley que rompe el muro de la patologización, que cambia ese modelo de atención médica, de ser un modelo segregado a ser un modelo de cercanía, de acabarse las evaluaciones psicológicas como un requisito previo. Sí que igual que todo el mundo, yo conseguí que, bueno, porque dijeron, bueno, como acompañamiento, y como acompañamiento me parecía más amable que como un requisito previo para el tratamiento de reemplazo hormonal. A mí me dijeron, bueno, Mari, como acompañamiento. Y digo, bueno, mira, pues como acompañamiento yo no estoy de acuerdo tampoco, pero bueno, pues claro, si tienen que acompañar a las personas trans un psicólogo y que me acompañe un cardiólogo, que me acompañe un traumatólogo y que me acompañe un estomatólogo y que me acompañe un oftalmólogo. Al final que lleve un autobús acompañándome por si me pasa algo. Bueno, por favor, de verdad. De manera, sigue siendo salidas live para seguir atando de alguna manera a las personas trans, pues algo que tiene que ver con la patología. Saben que no es una patología, pero de manera más suave, bueno, ya no es evaluación, ahora queremos acompañarle, que te acompañe tu prima. Y en esta ley, que fue pionera, yo me alegro y celebro rápidamente, corre como una pólvora, porque todo el mundo en sus comunidades quiere lo mejor. Y en 2016 tenemos la Ley de Madrid, en 2017 en Valencia, en 2018 en Aragón, 2019 Euskal Herria se piensa ya que su ley es nefasta y hay que hacer una reforma de la misma. Nafarroa se ve obligada a hacer lo mismo y así también conseguimos hasta 9 comunidades que tienen leyes específicas trans, y el resto tienen leyes LGTBI que también dan cobertura a las personas trans. Teníamos un panorama que de 17 territorios, 15 ya legislaban de una u otra manera reconociendo a las personas trans. Era un clamor que desde todos los territorios le decíamos al Estado español: es necesaria una ley trans de ámbito estatal. Nosotras, como Federación de Colectivos Trans, que también nos constituimos desde la legitimidad y desde esto que he dicho previamente, sabiendo que solamente las personas trans tenemos capacidad no solamente de aparecer en un escenario para decir, ay, qué pobrecita soy, ay, la pobrecita trans. No, tenemos la capacidad de poder analizar nuestra situación de discriminación, pero también de determinar soluciones que vengan de nosotros y que no vengan impuestas por los aliados. De ahí nace la Federación Plataforma Trans, que presenta una primera propuesta en 2017. Tuvimos un gran trabajo pedagógico y político con todos los grupos del Congreso.
concretándose en un registro de la ley en 2018, precisamente el 23 de febrero. Queríamos darle la vuelta al golpe de Estado de Tejero por el golpe de las personas trans en el Congreso de los Diputados. Primera propuesta que decae al disolverse las Cortes, y de nuevo cuando se constituye nos sentimos contentas porque todo el trabajo emprendido, a pesar de que la ley no fue a trámite porque se decayeron las Cortes, pero sin embargo conseguimos algo muy importante. Para nosotras era de suma importancia poner en la boca de los políticos la palabra trans, la palabra transfobia. Porque fíjense, al contrario de lo que parece, es una caja tonta, es una trampa que en algunas veces cuando se utiliza LGTBI o LGTBI-fobia se está discriminando a la parte más vulnerable del colectivo, que somos las personas trans, y que nuestra discriminación es diferente a la del colectivo LGB, porque nuestra discriminación parte de una discriminación estructural donde la cisnormatividad también atraviesa a gays y lesbianas. Estamos hablando de personas cis, no estamos hablando de personas trans o LGTB. Entonces muchas veces cuando es el Día Mundial de la LGTBI-fobia, pues yo veo bien que se hable de LGTBI-fobia como algo común, ¿no? O cuando hablamos de delitos, pues también está bien que se hable de delitos LGTBI-fóbicos a nivel general. Pero hay que segregar siempre y poner en lo alto la verdad, ¿no? Y la verdad es segregar los datos, porque los datos siempre van a revelar lo que revelan todas las encuestas, que en el ámbito escolar las personas trans somos las que ocupamos el pico más alto de las discriminaciones, que a nivel de palizas somos las que más palizas recibimos en las calles, pero sin embargo las que menos denunciamos. Somos a nivel de trabajo, y eso queda también muy light, y por eso aquí ante un sindicato les digo, no tenemos cifras altas de paro, no compañera, nosotras vivimos una exclusión laboral que es distinto, porque sin embargo decir paro significa algo más light, significa que las personas trans tenemos acceso al empleo por situaciones coyunturales, de crisis, de haber perdido el trabajo, estamos en paro. No, las personas trans no estamos en paro, las personas trans vivimos un puro y duro apartheid laboral que es urgente poder corregir con políticas activas en el empleo. Y creo que con esto queda justificada la propuesta de esta ley estatal, porque era necesaria cambiar algo que los territorios no tenemos competencia, como es para poder modificar el DNI de las personas, o bien también es importante, aunque tengamos las comunidades transferidas, trabajo, salud, educación, creo que es importantísimo marcar unas pautas generales para que, si en Andalucía no nos obligan a ir al psicólogo, en Euskadi tampoco. Porque si en Andalucía no nos piden más requisitos que tu propia palabra para poder modificar tus datos en la universidad, pues en Euskadi, en Navarra o en otro territorio del Estado español también sea igual. Eso no tiene nada que ver con los centros de salud que se tengan aquí o con los centros de salud que se tengan allí. Igual también debería de haber unas pautas generales, aunque después los territorios se implementen las políticas concretas para poder facilitar el acceso a las personas trans al empleo, ¿no? Por eso era necesaria esta ley transestatal. Jamás creí, como una activista histórica, que íbamos a vivir tanta violencia como la que hemos vivido las personas trans, y sobre todo desde el sector donde se ha cocinado esta violencia, porque yo viví el matrimonio igualitario y fue la conferencia episcopal y la derecha la que se opuso al matrimonio igualitario, que hasta en 2 ocasiones convocaron 1 millón de personas en Madrid y no frenaron una ley que era necesaria y justa. El divorcio, el aborto, todos estos avances han tenido siempre en contra a la conferencia episcopal y a la ultraderecha política. Lo sorprendente aquí, que además de esto, se le adelantó la progresía falsa
de un partido socialista, que es donde se ha cocinado el argumentario transfóbico y que ha sido la guía espiritual a la que ha cedido la ultraderecha. Y eso ha sido más difícil, porque compañera, cuando estamos todos es muy fácil y muy cómodo, pero al mismo tiempo creo que para la militancia tenemos que hacer un ejercicio mucho más maduro. Es más fácil pelearnos contra Vox, contra el PP. Parece que pelearnos contra la progresía. Ay, pero además ha sido algo como, esto sí que, fíjate que muchas veces han querido retratar a los homosexuales, a las personas trans, como si fuéramos una pandemia, ¿no? Como que esto se pega. Lo que ha sido una pandemia ha sido la transfobia y el odio a las personas trans. Una pandemia que ha contaminado a sectores progresistas, a sindicatos y también, como no, de manera perversa, se ha utilizado el nombre del feminismo para poder hacer adelante un discurso de odio hacia las personas trans. Sí. Bueno, efectivamente, bueno, justo sobre eso te quería preguntar, ya te me has adelantado, está bien que me facilites. Uy, yo rajo mucho. Entonces, eso, bueno, como sabemos, esta ley pues, ha sido muy polémica, ¿no? Y de hecho ha polarizado mucho, pues eso, no solo la sociedad, ¿no? Sino, como comentabas, incluso al propio feminismo, ¿no? Entonces, te iba a preguntar un poco eso, ¿qué les dirías a los y las detractoras de esta ley, ¿no? Y bueno, tú encima, o sea, sueles hacer, bueno, por los vídeos que he visto y tal, sueles hacer muy bien lo de desmontar o desmentir los bulos, ¿no? Respecto de la ley, entonces me gustaría un poco que profundizases. Sí, en principio, como mujer de clase obrera, como mujer ecologista, como mujer feminista, primero y de manera contundente, el feminismo no es transfobia. Eso aclarado. Por lo tanto, cuando a mí siempre me han preguntado, Mar, ¿qué piensa que una parte del feminismo? Le he dicho, no, hay un movimiento transodiante, porque hay que llamarle lo que son, movimiento transodiante, que perversamente utiliza el nombre del feminismo. Eso es desmontar, porque verdaderamente si no le estamos haciendo el juego, estamos diciendo que hay una parte del, no puede haber una parte del feminismo nunca, nunca que sea vehículo para fomentar el odio hacia un colectivo vulnerable o sobre todo a las mujeres, ¿no? A las mujeres trans, que mire, las mujeres trans, el colectivo trans, estamos discriminados de manera igual, precisamente porque hay una discriminación estructural. Sin embargo, después, cuando aterrizamos en el suelo, pues está después la perspectiva de género. ¿Cómo no? También nos atraviesan el género. Y por eso las cifras de asesinatos a personas trans, el 99% son con mujeres. Mujeres trans, mujeres negras, mujeres racializadas, mujeres pobres y mujeres que no superan los 35 años. En Latinoamérica, el promedio de vida de las mujeres trans, mujeres, no hombres trans, no llega a 40 años. Con lo cual hay una perspectiva brutal de género con las personas trans. Nosotras no solamente somos discriminadas por ser mujeres, sino por ser trans. Lo mismo que si es aquello de los suelos pringosos, ¿no? Por encima de ser mujer porque eres negra, porque eres pobre, porque eres racializada, pues los otros también por ser trans. Y hay algo que difiero y quiero dejar claro, que cuando las personas trans acceden al cispassing, y en este sentido, por una cuestión de efectos lógicos de los tratamientos de reemplazo hormonal, es más difícil feminizar una mujer que ya ha desarrollado caracteres demasiado masculinos, con su sistema óseo, su vello facial, su corporabilidad, es más difícil. Entonces hay personas trans que son visibles y no pueden ser invisibles nunca. Y hay hombres, casi el 100%, sobre todo los que se someten a tratamiento de reemplazo hormonal, que sí que alcanzan el cispassing. Que muchos de estos que sí que alcanzan el cispassing no quieren saber nada, y yo les entiendo porque es difícil estar siempre en la diana de las violencias. Sin embargo, nosotras no tenemos más remedio, muchas, que ser mujeres trans visibles. Visibles en un mundo
cisnormativo que castiga de manera brutal a aquella persona que se escapa de los roles impuestos por una sociedad. Y en esto también me gustaría hablar, ¿no? Parece que nosotras fuéramos las culpables de los roles. Nosotros somos víctimas de unos roles que nos obligan a socializarnos como hombres y como mujeres, como vosotras, como vosotros imponéis a la propia sociedad. Todas y todos somos objeto de estos roles que condicionan desde un aprendizaje sutil la manera en que nos vestimos, la manera en que nos expresamos, la manera en que nos reconocemos y la manera de generizarnos. El acto de generización significa cuando miramos a un grupo y rápidamente, de una manera automática, decimos, veo un hombre, una mujer, una mujer, una mujer, un hombre. ¿Y por qué decimos eso tan rápido? Porque hemos aprendido que ciertos caracteres, que ciertas maneras de expresión corresponden a un hombre, corresponden a una mujer. Es una educación binaria que castra la diversidad humana, que castra la diversidad de expresión de género y que de esto tenemos que salir todas, pero no responsabilicéis a nosotras porque nosotros somos tan víctimas como vosotras las mujeres, como vosotros los hombres, de unos cánones a veces imposibles y que nos frustran a todas y a todas. Fíjate que a nosotros se nos cargó aquello del cuerpo equivocado. Aquello del cuerpo equivocado era para que las personas trans rechazaran sus cuerpos diversos y quisiéramos ser una copia como en un calzador de la cisnormatividad. Pero yo siempre, reflexionando, veo, si es que en esto estamos todas igual, todas tenemos el cuerpo equivocado, porque claro, ¿quién cumple los cánones que nos imponen las multinacionales de las cosmética y estética? Cuando salgamos, cojamos billete para chapa y pintura, porque la que no está gorda es bajita, la que no tiene el culo muy gordo, la que no es muy bajita, el que no está calvo, todos tenemos el cuerpo equivocado, porque no cumplimos los cánones que nos imponen las multinacionales. Yo siempre digo ante esto que no existen cuerpos equivocados, que todos son bellos porque la belleza radica en los seres que habitamos estos cuerpos. Estamos bien, ¿no? Vale. Bueno, la última vez que hablábamos, ¿no? Me comentabas que, bueno, que sobre todo se han empezado a obtener derechos, ¿no? En el momento en el que el colectivo trans se ha organizado, ¿no? Entonces, bueno, te quería preguntar un poco eso sobre, bueno, la organización del colectivo trans en el Estado español, ¿no? Y cómo ha sido esa evolución. Sí, ha sido fundamental. Fíjense, España ha tenido como un gran cambio cultural y social, que no político ni legislativo, que ha habido después, vamos antes. Desde que el colectivo trans está organizado, no solamente hemos conseguido la despatologización de la Organización Mundial de la Salud, hay que recordar a nuestros amigos gays y lesbianas cuando salieron en 1990 de la despatologización, nos dijeron bye bye, ahí os quedáis, y ahí nos quedamos hasta que en 2008 se organiza una campaña que se llama Stop Transpathologization, que al final fue algo que se extendió a 5 continentes y que todos los años en el octubre se hacían más de 500 acciones en cerca de 400 países del mundo. Y esto fue lo que consiguió que la Organización Mundial de la Salud despatologizara las identidades trans. La organización del sujeto político. Cuando nosotras nos organizamos en Andalucía, a mí me preguntaban siempre los políticos, Mari, ¿por qué esta ley en Andalucía y no ha sido una ley de País Vasco o la de Canarias, que es una ley patológica? Digo, porque esta ley la hemos peleado las personas trans, porque la otra ley la pelearon aquellos que no sentían en sus carnes la opresión de las personas trans, aquellos que se otorgaron la representatividad como tutores legales de una población
que teníamos que ser menores, tuviéramos la edad que tuviéramos. Y me refiero porque vengo a molestar, no vengo a agradar los oídos de nadie. Me refiero a aquellos líderes gays, blancos y cis que se han creído los colonizadores de la población trans. Y también para que lo sepamos, cuando hablamos del cispatriarcado, no mentamos solamente a las personas hetero, mentamos a las personas cis que son patriarcales, porque para una prueba un botón. En España existen más de cerca de 2.000 colectivos LGTBI y más del 90% están liderados por hombres blancos y cis. Esa dualidad masculinidad-poder hay que también que contestarla y deconstruirla, porque parece ser que por el hecho de ser gay y también ser objeto de esta opresión también patriarcal y machista, están inmunes o son impermeables ellos a poder también seguir transmitiendo como hombres que son ese machismo y ese patriarcado. Nosotras también hemos tenido que contestar a ello. Y en Andalucía fue eso, porque fuimos las personas trans las que hemos conseguido esto. Por eso yo fundé la Federación de Colectivos Trans del Estado Español. Y si esta federación no hubiese tenido existencia, esta ley... Hemos dicho que se han quedado cosas fuera, se hubieran quedado el doble. Esta ley es el avance más importante en 45 años de democracia para las personas trans, a pesar de lo que se quedó fuera. Yo os voy a contar solamente un ejemplo concreto y evidente que es real. Mire, cuando en periodo constitucional estamos en 1978, hasta 2007, 9 años, las personas trans quedamos en el limbo sin ningún derecho a poder modificar nuestros indicadores del nombre y el DNI. No había nada. Pero sin embargo, nosotras, muchas, se iban a Casablanca, se iban a Londres y se hacían una vaginoplastia, volvían a España y tenían que ser de sexo varón y llamarse Antonio, Manolo, Juan, con una vaginoplastia. No había manera. El primer cambio de nombre que tuvo lugar en España, 1987. Y hasta 2007, 20 años, el Estado puso precio a nuestra identidad. Algo que atentaba contra nuestros cuerpos, algo que atentaba contra nuestra dignidad y derechos humanos. Por un lado, teníamos que pagar con una cirugía genital, que era el requisito, algo que pertenece a las libertades individuales, pero que un Estado no puede poner como requisito. Pero además, una cirugía que había que costear de su propio bolsillo, porque la sanidad pública no cubría estas necesidades, pero también a través de la incoación de un expediente judicial que costaba alrededor de las 500.000 pesetas de onte, o sea, cerca de 3.000 euros. Había que disponer de 18 o 21.000 euros durante 20 años para poder modificar el nombre y el cambio. Llegó a 2007 y celebramos con los dientes apretados, porque ya hubo una resistencia que dijo: esta ley no es suficiente, la ley del cambio de nombre, porque era una ley que dejaba fuera a los menores, porque era una ley que solamente valía para cambiar el nombre. Y hubo colectivos hubo personas que le dijimos: está muy bien modificar el nombre, pero ¿qué pasa con el empleo? ¿Qué pasa con la salud? ¿Qué pasa con la educación? Pero aquellos señores del Partido Socialista, que fueron los que impusieron esta ley, y sus colectivos satélites, al final pudieron, porque eran los únicos representantes que negociaron esta ley. Y tuvimos una ley que tenía algo de positivo. Ni hacía falta ya una cirugía genital, ni tampoco era un expediente judicial. Era un trámite administrativo sencillo, gratuito, porque había que aportar un informe médico y había que tener 2 años de tratamiento hormonal. De nuevo el Estado pone precio a nuestra identidad. Esta vez no es a través de una cirugía genital, pero sí de una castración química forzosa. Porque claro, cuando yo me quiero hormonar, porque a mí me da la gana, yo acarreo con mis consecuencias. Pero el Estado no puede imponer un requisito que es la esterilización
química forzosa de las personas, porque nos hace elegir entre dos derechos universales. La identidad es un derecho universal, la identidad, pero también, como no, la salud. Sin embargo, nos decían, si usted quiere identidad, pague con la salud, pague con una cirugía, pague con la esterilización. Y eso lo hemos tenido en España 36 años, más 8 años en el limbo, 45 años. Por eso digo que esta ley, digan lo que digan los que sean, es la ley más avanzada que hemos tenido las personas trans, la que nos ha devuelto la dignidad y la que no obliga a nadie a procesos médicos ni a cirugía. Es una ley que diferencia el proceso de la identidad del proceso de la medicalización. Es cierto que no ha entrado todo lo que queríamos, pero por lo mismo, y hay que señalarlo, porque esta vez no se ha puesto a que esta ley sea mejor, porque no estaban en sus manos ni PP ni Vox. Ha sido el Partido Socialista y ha sido sus organizaciones satélites, como la FLGTB, como Fundación Triángulo, y el que nosotros le llamamos el trío Carabela, que pasará a la historia por haber sido unos traidores del colectivo trans. Bueno, efectivamente, ¿no? Cuando se habla de la ley trans, uno de los elementos como polémicos es el tema de los y las menores, ¿no? Y de hecho, bueno, pues una de las cosas que se dice como para criticar la ley es que se va a medicalizar a los y las menores, y efectivamente, como tú bien has explicado, la ley precisamente va dirigida a exactamente lo contrario, ¿no? A que se pueda respetar la identidad o el género de cada uno o una sin que te tengas que hormonar o lo que sea. Entonces, sí, a mí me gustaría nombrar algunos de los bulos que todas hemos escuchado, pero que no hemos escuchado solamente aquí, que forma parte de esa campaña internacional, o sea, no son más listos. Es como un mantra que se repite y son los mismos. Vienen a borrar a las mujeres. A mí me parece absurdo si solamente hacemos unas matemáticas que son reales. Si los hombres, que son la mitad de la población, no han borrado a las mujeres durante muchos siglos, como el 1 por 1000 de la población las vamos a borrar. Me parece absurdo. Después también queda desmontado el argumento. Las mujeres no se sienten muy identificadas con esta ley. Ha habido 2 estudios sociológicos dentro del proceso de tramitación, hechos además por empresas externas, y ambos han dado como resultado que más del 88% están a favor, pero segregados por género, son las mujeres las que más apoyaban la ley. Claro, como no podía ser de otra manera, porque tanto las mujeres como las personas trans venimos de la misma situación de ser seres no sujetas de derecho. Las mujeres, las que tienen memoria o las que han leído, sabrán pues que no podían votar, que no podían viajar solas, que no podían ser herederas, que no podían tener una cuenta corriente en el banco, que incluso si el marido las denunciaba de infidelidad, la palabra del marido era como de un notario. O sea, la mujer no era un sujeto de derecho. La mujer, a través de un grito de guerra, con una gran profundidad filosófica, política y revolucionaria, mi cuerpo es mío, nosotras parimos, nosotras decidimos, era el grito por la autodeterminación. Al final la autodeterminación no era el asteroide que viene a explotar con la Tierra y a transexualizar a las personas. Es un ejercicio que está contemplado en la propia Constitución y que todo el mundo hace cuando se casa, cuando se divorcia, cuando quiere abortar. Y además lo puede hacer cuantas veces quiere. Te puedes casar cuantas veces quieres, puedes divorciarte cuantas veces quieres, puede abortar cuantas veces quiere. Sin embargo, fíjense con nosotras las personas trans. Dice, bueno, pero esta autodeterminación tiene que estar limitada. Si lo piden más de una vez, van a estar cambiando este nombre cada 2 por 3. No es el caso, no es el caso. Yo conozco gente mayor, y por eso digo un poco ignorante y con miedo. Amigas mías que tienen 80 años. No se cambiaron el nombre nunca porque tenían miedo que le van a quitar por las propiedades. Yo les decía que no, chiquilla, que no te van a quitar la cuenta corriente, que la casa sigue siendo tuya. Bueno, no se la han cambiado. Y se siguen llamando como se llamaban desde que eran chicas, no se han cambiado el nombre. Y eso que no tienen que pasar por ningún registro.
una mentira como la copa de un pino. Con el tema de los menores, pues igual, con los menores que si quieren medicalizar a los niños, que si quieren operar a los niños. Fíjense, yo dije una vez, y lo dije en México, ante Televisa, que me preguntó también porque había allí una diputada de ultraderecha que se oponía a las infancias trans, y yo dije lo mismo que voy a decir aquí ahora. Lo que precisan los niños y los menores no se compra en las farmacias ni se encuentra en los quirófanos. Es el amor de sus padres, es el respeto de la sociedad, es el respeto en los centros educativos. Eso es lo que queremos para los niños. Y en cuanto también se nos ha criminalizado a las personas, a las mujeres trans, como potencialmente un peligro, que vamos a violar a las mujeres en los cuartos de baño, las vamos a violar en los vestuarios. Yo cuando me levanto por la mañana me hago una lista cuántos vestuarios voy a visitar hoy para violar a las mujeres. No soy lesbiana, pero yo creo que aunque lo fuera, yo lo único que digo, fíjense, en 2006, hace ya 17 años, instituciones penitenciarias, eso ya es vigente, no es nuevo de la ley, ya ordenó que las mujeres trans privadas de libertad podían ingresar en el módulo de mujeres. En 17 años, con nombre y apellido, que pongan en la mesa cuántas mujeres han sido violadas por otra mujer. Sin embargo, ¿sabe usted por qué se tomó esa medida? Porque hasta en un solo día nos violaban 8 veces en las cárceles de hombres, en complot con los funcionarios de prisiones, que nos encerraban en una celda y le cobraban dinero a los presos para que entraran a violarnos. Las mujeres trans no somos un peligro, las mujeres trans estamos en peligro. Sí, la doble discriminación de la que llevamos hablando toda la mañana, ¿no? Bueno, y ya la última pregunta, bueno, un poco la misma que hemos hecho, ¿no?, en la anterior mesa redonda y viniendo más a nuestro espacio. Bueno, pues ¿qué medidas crees que se podrían tomar, que podríamos tomar en los centros de trabajo, ¿no?, para facilitar, bueno, pues la integración de las personas trans? Bueno, para mí es importante que desde todos los sindicatos se promueva ya la reforma del Estatuto de los Trabajadores, donde no figura la discriminación por identidad de género, solamente por orientación. Yo creo que ha llovido mucho desde el franquismo. Yo creo que la miopía del franquismo de solamente hablar de orientación y olvidar la identidad no se nos puede olvidar ya, porque es una realidad material constatable de que existimos las personas trans y que existe discriminación específica por identidad o por expresión de género. Eso tiene que estar incluido en el Estatuto de los Trabajadores. Y bueno, la ley trans sí que deja en el artículo 15.1, deja claro que todas las empresas mayores de 50 personas en plantilla debe de implementar antes que termine este año, pues incorporar a los planes de igualdad protocolos que protejan al colectivo LGTBI de la discriminación en los centros de trabajo. Y en especial a las personas trans, respetando sus itinerarios. Quiere decir, cuando una persona trans pues pide permiso para ir al endocrino, o cuando se ha hecho una intervención, pues que tenga la baja que le corresponde también. Creo que es importante, y creo que es muy importante formación en los sindicatos. Tenemos que curar la vacuna contra la pandemia del odio a las personas trans. Tiene una solución: formación, formación y debate. Y sí, mira, me gustaría, yo antes he desmontado de verdad los bulos, ¿no?, que son fáciles de desmontar. Sin embargo, os digo porque los traigo fresquitos. Se publicó hace 7 días nada más, 7 días atrás, ¿vale? El 19 de junio de 2023, Transgender Euro, que es una organización europea, pues precisamente para desmontar estos bulos. Se borran a las mujeres, hay fraude de ley, o sea, la ley se utiliza como un fraude. Hay mucha gente que se están cambiando el nombre cada 2 por 3, ha sido negativa la ley y se ha hecho un estudio sobre 9 países que ya tienen la ley anteriormente que España. Y los países son
Bélgica, Dinamarca, Islandia, Irlanda, Malta, Luxemburgo, Noruega, Portugal y Suiza. Y la fuente de información han sido las autoridades de este país. Conclusión del estudio: no se ha usado nunca la ley en estos países para cometer fraude. Existen garantías para el cambio de nombre, como las que a mí me parecen excesivas, pero no me importa. Me parecen excesivas, pero no es tan fácil. Fíjense como al principio, recién aprobada la ley, salieron cuatro o seis más chirulos de estos de youtubers, ¿no? Que por conseguir más likes en sus perfiles, ¿no? Habían dicho, ya me he cambiado el nombre. No se ha podido cambiar el nombre de nadie todavía, si no ha pasado 4 meses, si como mínimo hay que esperar 4 meses. Nadie se ha podido cambiar todavía el nombre al amparo de esta ley. Pero bueno, yo lo único que le digo, ahora voy a decir algo un poquitín, y me voy a permitir que sea un poquito grosera. Pero bueno, el resultado de este estudio es: no existe fraude, no ha mermado los derechos de nadie, no se ha usado el nombre de manera exponencial, gente que se cambien de nombre, que se la han cambiado y después se lo quieren cambiar, es muy poco, es que el 0,1%, y hay detrás una explicación: familias hostiles y entornos hostiles. Hay una explicación para que el chico o la chica de nuevo quiera volver, ¿no? Con lo cual, el único cambio que hay es un cambio positivo. Decir también que los inhibidores hormonales para menores son reversibles, no son irreversibles, no son tratamientos experimentales, como dicen también estas TERFA. Llevan más de 60 años utilizándose. En España se ha utilizado no por una cuestión médica, sino cosmética, para prolongar esa imagen andrógina de los niños que hacían danza rítmica. Sin embargo, para los niños que necesitaban para su salud y su equilibrio, se les ha negado, y lo único que hay en la mesa es de distintos estudios. Por un lado, el alto índice de ideas suicidas de la juventud y de los menores trans, y cuando estos son amados, respetados, y algunos cuando necesitan bloqueadores y los piden, como esto aminora más de un 70% y se prolonga por el resto de la vida. Porque es importante, cuando se está fraguando la personalidad de un niño, no cargarle ya con losas de discriminación, porque van a ser niños, niñas o niñas, porque se van a desarrollar sus habilidades sociales, intelectuales, afectivas, profesionales, con total naturalidad, que no normalidad, que no me gusta la palabra normal, porque yo siempre digo, lo normal es un programa de mi lavadora. Pues nada, decir, compañera, que defender los derechos del colectivo LGTBI es defender a la clase obrera. Defender los derechos de las personas trans es defender la democracia. Y digo otra cosa, compañeras y mujeres y hombres feministas que estáis aquí. Cuando se ataca a las mujeres trans, se está atacando el corazón del feminismo.